Bueno, pues esta semana hemos tratado de entender todo este fenómeno del fentanilo, de la crisis que esto ha generado en Estados Unidos, la reacción que se ha tenido en México a este opioide sintético. Pues bueno, ahora voy a seguir analizando este tema con Jaime Arredondo. Él es profesor de la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad de Victoria en la Columbia Británica, hasta allá en Canadá. ¿Cómo te va, Jaime? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Gracias por la invitación. A ver, cuéntanos primero que nada, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es un opiáceo sintético, ¿no? Realmente se inventó en los 70s para hacer operaciones más complejas. ¿En qué sentido de operaciones más complejas? Bueno, lo que necesitábamos realmente era pues una operación de corazón abierto, un intercambio de pulmones, y entonces lo que se necesitaba era un medicamento que pudiera bajar la respiración mucho para que entonces los doctores puedan hacer estas operaciones. Entonces realmente, si alguno de ustedes, o en mi caso, por ejemplo, hemos tenido alguna operación, lo más probable es que te hayan dormido con fentanilo utilizado en la anestesia. Ok, y ahora, ¿cómo pasa ese opioide sintético de la parte legal a lo ilegal, Jaime? Sí, esa es una cosa muy interesante. Entonces, lo que hemos visto realmente empezó en Canadá. En Canadá, a partir del 2012, 2014, ya más recientemente en el 2016, se empezó a notar la presencia del fentanilo entre los opiáceos ilegales. Nuevamente, si buscamos la teoría o lo que nos ha dicho todo el surgimiento del fentanilo, es que es la prohibición de drogas como la heroína que hace que se busque un sustituto. En este caso, pues el fentanilo. Entonces, primero empieza en Canadá, te digo, hace ya más de una década, y entonces otros lugares en América del Norte empiezan a copiar ese modelo, y entonces empieza a verse también en Estados Unidos y en México la sustitución o la combinación del fentanilo de manera ilegal o producido ilegalmente, adulterando a ciertos opiáceos como la heroína. Y así es a donde hemos llegado a esta grave crisis de salud pública en los tres países. Jaime, ¿cómo se produce fentanilo? Mira, generalmente volvemos, si lo vemos como el fentanilo que está en los hospitales, pues se producen farmacéuticas, claramente, sí, ¿no? Sí. Pero el producido ilegalmente o que encontramos adulterado en las calles, pues puede venir de Asia, puede venir de China, de la India, los precursores químicos o ya el fentanilo como tal. Y entonces lo que sucede en lugares como tanto Canadá, como en Estados Unidos o como en México, es que se mezcla generalmente para hacerlo parecer como una pastilla, o ya lo hemos encontrado, por ejemplo, en México, mezclado directamente con la heroína. Y con una heroína, por ejemplo, que hace muchos años era la goma negra o el black tar, y ahora ya lo vemos también en una heroína que es sintética, que es un polvo blanco, que se asemeja mucho a esa heroína de buena calidad que era producida en ciertos países asiáticos o en mismo Colombia, que es el China White, ¿no? Y entonces se mete ya como un adulterante más dentro de las sustancias opiáceas ilegales en nuestros países. Es una sustancia, entiendo, de las más adictivas que hay para el ser humano. Bueno, sí, realmente los opiáceos en sí generan y muchas otras sustancias adicción, ¿no? Y entonces, como cualquier otra sustancia, realmente pues genera una dependencia. No es en vano que, por ejemplo, los Estados Unidos generó esta dependencia porque, pues como probablemente tú sabes, había una prescripción muy importante de medicamentos legales. Sí. Así es como una de las oleadas que empieza en Estados Unidos, ¿no? A través de la oxicodona. Y entonces, cuando dejan o tratan de controlar este problema, entonces la gente transiciona hacia la heroína. Cuando entonces empieza a ser más difícil conseguir la heroína, entonces se transiciona hacia esta heroína mezclada con fentanilo, y básicamente pues, lo que tenemos es este problema de adicción donde genera realmente un problema grave el tratar de dejarla comparado con otras sustancias, ¿no? Pero hay medicamentos, por ejemplo la metadona, buprenorfina u otros sustitutos de opioides que pudieran ser dados para sustituir una sustancia ilegal por un tratamiento médico.
Dime una cosa, el tema de las dosis es fundamental en esto, ¿no? Entiendo que se necesita muy poquito, creo que 1 miligramo para tener un viaje, ¿no? Digamos, recreativo, pero 1 miligramo más puede ser una dosis letal, ¿no? Háblanos de esto, de las dosis. Sí, creo que ese es un tema que es muy importante comprender. Al final del día, el tema de las dosis depende mucho de la persona, ¿no? Depende de muchos factores, depende de cuánto tiempo llevas utilizando, depende si lo combinas con otras sustancias. Pero lo que es muy peligroso del tema del fentanilo es que realmente no sabemos cuánto es la concentración que uno tiene dentro de la sustancia que está usando. Por ejemplo, si tomamos una cerveza o cualquier otra bebida alcohólica, pues uno sabe exactamente cuántos grados, cuánto porcentaje de alcohol. Pero en el caso, por ejemplo, del fentanilo o de otras sustancias, pues uno no sabe si de repente puede tener, por ejemplo, y esto es lo que sabemos con estudios académicos tanto de Estados Unidos como en Canadá, que puede variar la concentración de un 2% hasta un 15, 20, 30, a veces más. Y entonces esa variabilidad entre lo que trae de concentración de fentanilo en una sustancia es lo que puede provocar una sobredosis. Porque imagínate, si el día de ayer tú decías, es que con esta dosis es muy ligera, necesito 4 de estas dosis, pero al día siguiente o a la semana siguiente viene una dosis con el triple de concentración, ¿tú crees que estás tomando exactamente lo mismo? Es ahí cuando puede realmente haber un desenlace fatal y es una sobredosis mortal. Dime una cosa, Jaime. En la hipocresía que siempre caracteriza a Estados Unidos en este tema de las drogas, ellos pretenden que México resuelva este problema y que no haya trasiego de droga hacia Estados Unidos. Pero pues una cosa es exportar pacas de marihuana o kilos de cocaína y otra cosa es muy diferente, es estas minidosis que son de fentanilo. Eso cambia por completo y hace imposible parar, me parece, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, de fentanilo por lo menos. Bueno, realmente lo que tenemos que buscar aquí y ver más allá sobre esta narrativa que se está generando en los países es, primero, que es un problema compartido. Quisiera también enfatizar que sí, efectivamente, Estados Unidos tiene un problema de consumo muy grande, pero para poner números, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos el año pasado más de 100,000 personas murieron. En Canadá, por ejemplo, desde que se declaró la emergencia pública en el 2016, más de 50,000 personas han muerto. Pero en México no tenemos realmente ninguna noción de cuál es la dinámica del consumo, porque no hemos hecho encuestas nacionales para ver exactamente cuál es el problema del consumo, ¿no? Entonces, realmente sí depende mucho, obviamente, de Estados Unidos, pero tampoco podemos dejar de lado que nosotros tenemos un problema de consumo de salud pública que también deberíamos de estar atendiendo, ¿no? Muy bien, pues Jaime, te agradezco muchísimo y pues seguiremos platicando de este tema porque pues la administración Trump viene muy en serio y va a haber muchas presiones hacia México de qué hacer con este tema del fentanilo. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Leo. Y al final, si pudiera agregar algo, creo que lo único que es importante es que hay ciertas cosas que podríamos a lo mejor estar de acuerdo, como por ejemplo la naloxona salva vidas, ciertos medicamentos salva vidas. Entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo en lo que sabemos que funciona? Ya después podemos debatir lo que nos pone de diferente entre los países. Pero entiendo que eso está prohibido en Estados Unidos, ¿verdad? No, la naloxona es, por ejemplo, un medicamento que ya está legalizado. Inclusive uno lo puede encontrar en farmacias. Uno puede ir a su farmacia local y encontrarlo sobre medicamentos ahí que están a la vista del público. Ya es algo que nosotros tendríamos que tener de manera igual aquí en México y que se tiene de manera igual en Canadá. Entonces, por ejemplo, estos temas que podríamos tener coincidencias, podrían ser los primeros grandes pasos que podríamos dar hacia adelante. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Leo, un gusto. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.